buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. A lo largo del siglo V, los pueblos germanos se desbordaron de modo incontenible sobre las fronteras de Roma, ante la impotencia de un imperio que no era ni la sombra de lo que fuera tiempo atrás. Entre esos pueblos, a veces aliados de Roma, a veces enemigos, se contaban los godos. Divididos en dos ramas, la occidental se instaló en Hispania y en el sur de la Galia. Al desaparecer las instituciones romanas, constituyeron la primera unidad política independiente que abarcó la práctica totalidad del territorio de la península ibérica. Establecido el reino godo en Toledo, mediado el siglo VI, supuso en muchos aspectos el nacimiento de lo que más tarde llamaremos España. Lo vemos. Los visigodos le dieron a Hispania su primera unidad política, que edificaron sobre la vieja provincia romana. Su historia es, a la par que fascinante, indudablemente turbulenta. Se trataba de un pueblo germánico, aunque fuertemente romanizado, que entró en Hispania como aliado de Roma y que, una vez desaparecida la arquitectura política romana, llegó a forjar su primera unidad peninsular. Los visigodos presentaban una peculiaridad notable, pues, aunque cristianos, profesaban la herejía arriana, elaborada por Arrio, obispo de Alejandría, les había sido predicada por Ulfilas, un obispo que pasó un tiempo en el Imperio Romano mediado el siglo IV, justo cuando la herejía se extendía como una corriente tan poderosa como la ortodoxa. Dicha herejía sostenía que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, procedía del Padre y era inferior a éste. Condenado a lo largo del siglo IV en el Concilio de Nicea primero y en el de Constantinopla más tarde, el arrianismo, que también profesaban los lombardos y los vándalos, desapareció excepto entre los visigodos. Tras expulsar a los alanos y a los vándalos de Hispania y arrinconar a los suevos en el noroeste peninsular, el pueblo visigodo se asentó en condición de aliado de Roma, en el sur de la Galia y en Hispania. Allí constituyó su primer reino, el de Tolosa. A partir de ese momento, el reino visigodo pasa a residenciarse en Toledo, abandonando la mayor parte del territorio en la Galia. Durante unos años cae bajo la influencia del gran monarca ostrogodo Teodorico, pero pronto se emancipará, mediado el siglo VI. Por la misma época, durante el reinado de Agila, los bizantinos se establecerán en el sureste peninsular. Tanto la intromisión de Teodorico como la invasión bizantina son posibles debido a las divisiones internas de los visigodos, con las que acaba, al menos temporalmente, el gran monarca visigodo Leogibildo, en la segunda mitad del siglo VI. La monarquía hasta entonces, en lugar de procurar estabilidad, venía siendo fuente de conflictos. Los nobles se asesinaban entre sí para alcanzar el trono. Es el morbum gotorum. Leogibildo instituirá la monarquía hereditaria y rodeará al monarca de dignidad, atribuyéndole los símbolos del poder real, el cetro, el trono y la corona. Además, declara abolida la prohibición de los matrimonios mixtos que impedían las uniones entre hispanos-romanos y visigodos y termina con la existencia del reino suevo. También emprende una campaña menos exitosa contra los bizantinos e incluso concibe la idea de la unificación religiosa. Eso sí, bajo la fe arriana, aunque pronto abandonará su propósito ante la radical identificación de la población con el catolicismo. Será su hijo Recaredo quien en el tercer concilio de Toledo, en mayo de 589, proclame su conversión y la del reino al catolicismo, un paso decisivo en la conformación de España. Con su intila medio siglo más tarde se conseguirá la unidad peninsular al expulsar a los bizantinos. Más tarde, otro monarca, Recesvinto, elaborará el Liber Judiciorum, unificando los códigos de la población hispano-romana y germánica a mitad del siglo VII, que pervivió durante toda la Edad Media y en algunos sentidos hasta el siglo XIX. Pero pese a los esfuerzos de algunos de sus más significados monarcas, los visigodos no fueron capaces de superar sus divisiones, lo que terminaría costándoles el reino a comienzos del siglo VIII, cuando un ejército berebere, comandado por árabes, asomase a las costas del sur de la península, llamados por uno de los bandos en lucha de una guerra civil goda. Y para hablar de este, creo que interesantísimo asunto, tenemos hoy a doña Margarita Cantera. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es la primera unidad, podemos decir, de carácter político en la península con un carácter independiente y que abarca casi todo el territorio de la península, porque también estaba el reino suevo al mismo tiempo, pero tiene una dificultad de entrada grande, y es que son arrianos los visigodos. Sí, realmente la integración entre los romanos, hispanorromanos y los visigodos fue muy difícil. Los propios visigodos en un principio tampoco querían la integración porque hubiese sido diluirse entre la población hispanorromana muy mayoritaria.
Buscan elementos de cohesión, y esos elementos de cohesión son, en primer lugar, la cohesión geográfica. Se asientan en zonas muy concretas, la meseta norte, un poquito la meseta sur hasta el Tajo. Buscan mantener la cohesión étnica, prohíben los matrimonios mixtos entre romanos y germanos, utilizando una ley romana anterior, o sea, saben aprovechar la legislación romana, y sobre todo la religión, el arrianismo como fides gótica, como religión propia para diferenciarse de los romanos. La integración no fue fácil y el asentamiento, aunque se hace como federados de Roma en muchas ocasiones, supuso una convivencia muy difícil. Las costumbres eran muy distintas, la lengua era distinta, y eso que era un pueblo bastante romanizado dentro de lo que cabe. Sí, porque entraron al final en la península por un poquito a la fuerza, o bastante a la fuerza. En primer lugar, como aliados de Roma, como federados de Roma, para limpiar un poco la península de aquellos pueblos que habían entrado saqueando la península, y además estuvieron décadas haciéndolo. Lo estudiamos con mucha rapidez en los libros de historia, pero aquello debió ser verdaderamente tremendo, por una parte, y por otro lado, después de la batalla de la derrota de Guayé en el año 507 a manos de los francos, que es el asentamiento ya definitivo en la península. Sí, llevaban tiempo, merodeando por el imperio, recorrido el imperio, vagabundeando, podríamos decir, buscando una tierra donde asentarse. Intentaron Italia, recorrer Italia de norte a sur, y allí era imposible que se le diese tierra, era el imperio, era el centro del imperio. Saquean Roma al 410 como venganza porque no obtienen tierras, y siguen moviéndose. Incluso parece que pensaron pasar al norte de África, lo que pasa es que no era un pueblo marinero y les debía asustar el mar. Y finalmente acordaron con el imperio asentarse en Aquitania porque era lejos del Mediterráneo. Con eso el imperio romano les alejaba del Mediterráneo, que era su mare nostrum, que seguía siendo su ideal. Y desde ese territorio, la zona suroccidental de la Galia, como al federados de Roma, empiezan a actuar en la península, y aprovechando el vacío del imperio romano, el vacío de poder, empiezan a crecer, a aumentar su poder en la península. Reducen a los suevos, expulsan a los vándalos, y ellos van estableciéndose poco a poco. El primero fue Eurico, en torno a 475, cuando ya está a punto de separarse el Imperio Romano, domina la provincia tarraconense, el Valle del Ebro. Pero bueno, el momento fundamental es después de la batalla de Bouillé, 507, el rey Alarico II muere frente a los francos y pierden sus dominios franceses, de la Galia, menos la zona de Narbona, que conservan durante todo el dominio visigodo. Pero van creciendo, van asentándose en la península, y ya hablamos del paso del Reino de Tolosa al Reino de Toledo. Primero Barcelona, pero luego cada vez más hacia el centro, extendiendo su dominio hacia el sur peninsular. Una debilidad de los visigodos, quizás su mayor debilidad, era el carácter electivo de la corona, que cuando se piensa uno en la monarquía, piensa justamente en lo contrario, digamos, en un panorama político de estabilidad, que es lo que propician o deben propiciar en principio las dinastías, el carácter dinástico de las monarquías, pero en el caso de los visigodos provocaron lo contrario, el morbum autorum, el asesinato entre ellos para ocupar el trono, ¿no? El principio electivo era normal en la monarquía germánica, porque es una monarquía en la que el rey ante todo es el jefe del ejército, y se considera que los guerreros deben elegir al mejor guerrero. Por eso el principio electivo triunfa y se mantiene. Pero efectivamente pero no solo en el reino visigodo, en todos los reinos germánicos es un foco de divisiones y de luchas, y en otros reinos aún más sangrientas, aún más dramáticas que en el reino visigodo. Se forman facciones, cada una quiere elevar a su candidato, como es lógico, cuando llega al poder toma represalias contra el candidato anterior o contra la familia anterior, y así continuamente. Y es la causa principal de decadencia del reino visigodo, y la causa final, porque la guerra civil de los últimos años, cuando uno llama a los musulmanes para pedir ayuda, es lo que provoca el remate final del reino visigodo. Dividido, pero que económicamente no estaba muy mal. Es la incursión final, la incursión de los musulmanes, la que realmente acaba con el reino visigodo. El reino franco estaba tan dividido, en luchas internas mucho más sangrientas, y no terminó, porque no hubo un factor externo como fueron los musulmanes en España. Bueno, de hecho, terminó durante muy poco tiempo, ese carácter electivo de la corona con Leovigildo, pero se mantuvo realmente 2 generaciones más, no se mantuvo más tiempo, volvieron otra vez a cometer los mismos errores. Leovigildo fue, sin duda ninguna, yo creo que el monarca más importante de todos los que dieron los visigodos, es el que perfila la monarquía con un carácter propio, instituye el trono, el cetro, la corona, se distingue, reivindica una condición distinta a la de primus inter pares, le da un carácter cualitativamente distinto a la monarquía, y aunque algunos historiadores han intentado rebajar el tono o el sentido del carácter unificador de Leovigildo, a la luz de todo lo que hizo la abolición de la derogación de la prohibición de los matrimonios entre hispanos, romanos y visigodos, e incluso un cierto intento de unificación religiosa, es difícil no ver un intento unificador. Sí, bueno, en primer lugar, la cuestión dinástica, realmente Leovigildo, como otros reyes germánicos y visigodos en concreto, también intentaron combinarlo con la sucesión dinástica, con la elección, elegir a uno de sus hijos, predisponer para la elección, pero bueno, no llegó a triunfar nunca. En cuanto a Leovigildo, efectivamente es un rey con unas ideas muy preclaras, con un saber hacer, un saber estar, y realmente un estadista.
en el siglo VI, pero un estadista. Y un deseo de unificación muy claro, que se ve, quizás donde mejor lo podemos plasmar es en el título que adopta como rey. Titula Rex Hispaniae, rey de España. Y sobre todo es más importante porque sus coetáneos son reyes de un pueblo. Perfecto. Rey de los francos, rey de los bárbaros, rey de los anglos, y él es rey de un reino, de un territorio, de una nación. No es el concepto contemporáneo de nación, efectivamente, pero ya hay un concepto de España como reino, como nación. Su labor fue realmente impresionante en todos los aspectos. Busca la unificación geográfica. La consigue bastante, no del todo, pero la consigue bastante. La unificación étnica, la unificación religiosa. Ahí quizás fue un desequívoco. El arrianismo tiene una formación, sus clérigos eran muy inferiores en su formación intelectual a la de los clérigos católicos y estaban muy arraigados al catolicismo. No consiguió realmente su éxito. La rebelión de su hijo, Hermenegildo, San Hermenegildo, no fue en principio una rebelión religiosa, aunque la religión después estuvo también presente. Fue quizás el fallo de Leovigildo, quería la unificación en la religión arriana. O sea, a lo mejor deja pasar la cosa, favorece la convivencia, bueno, es futuribles de la historia. Es muy importante lo que apuntas de rey Hispaniae, rey de España, rey o de Hispania, al contrario que sucedía efectivamente en las monarquías germánicas, que eran reyes de pueblos y no de lugares, ¿no? Pero hay un hecho vital sobre el que no podemos pasar, aunque nos quede poco tiempo, que es el Tercer Concilio de Toledo. Es un acontecimiento central en la historia de España. Se ve ya en el momento, lo vio Leovigildo al revés, pero vio que la religión era un factor de unificación, un factor de creación de la nación. Y por eso la conversión de Recaredo, primero personal, luego la del reino, algo propio también de los germanos. La conversión del rey lleva la de todo el reino y la de todos sus vasallos, por esos lazos clientelares entre el rey y el reino. Es fundamental, es fundamental. Y así lo han visto, se ha visto desde el momento y todos los historiadores posteriores. Es un hecho clave y realmente cambió quizás la historia de España. Es un acontecimiento que se ha celebrado siempre, el centenario, pero quizás sin el apoyo institucional que, por ejemplo, no voy a establecer comparaciones muy graves, pero en Francia, la laica Francia, se ha celebrado por todo lo alto el centenario del bautismo de Clodoveo y con participación de la máxima autoridad del Estado, del presidente de la República, en el Estado laico de Francia. En España esa labor institucional no ha sido igual. Quizá no nos reconocemos nunca orgullosos de nuestra historia como deberíamos hacer. Así es, Margarita. Pues nos quedan algunas cosas que nos pueden dar la pauta para completarlo más adelante. Por ejemplo, el asunto del Liber Judiciorum con Recesvinto y toda la influencia que tiene en el conjunto de la Edad Media española y que trasciende incluso la Edad Media, porque algunas de sus reglas llegan hasta el siglo XIX. Es sin duda ninguna enormemente importante. Aprovecho para, pegar patada a seguir, como dicen en rugby, creo, y que algún día podamos hablar de este aspecto que creo particularmente importante, el del libro de los jueces. Muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros esta noche. Agradecemos de veras, es un placer tener tu presencia aquí siempre. Muchas gracias. Lo sabes que te lo agradecemos particularmente. Yo también, que me invites. Y a todos ustedes, igualmente, muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.